Muy buenas tardes para todos. Nuevamente nuestra clase de la didáctica y sus fundamentos para poder trabajar, ¿verdad? Y compartir juntos, ¿verdad? Estas experiencias educativas, ¿verdad? Respecto a lo que es, ¿verdad? La enseñanza universitaria, ya sea en nuestro país como en otros países. O hoy día también, ¿verdad? ¿Por qué no? Incursionarnos en la enseñanza a través de los medios virtuales que nos hace o nos facilita de repente estar con alumnos en la distancia, enseñando y por sobre todas las cosas aprendiendo con ellos también. Buenas tardes para todos y si tienen algunas preguntas que hacer para que podamos ya empezar la actividad de la fecha. ¿Algún inconveniente en la plataforma, en la actividad? Si están teniendo, entonces para que les pueda orientar, o si tienen algunas dudas respecto a nuestras clases, nuestras actividades, entonces para aclarar y después seguir con con el contenido de la fecha. Bien, si no hay ninguna pregunta, el que calla otorga, dice, entonces elevando nuestra plegaria a Dios y viendo que se está viniendo en algunos lugares ya la lluvia ahora, entonces vamos a empezar directamente nuestra clase. Vamos a tratar de ver un poco, ¿verdad?, lo que corresponde a nuestra plataforma, al trabajo de la plataforma correspondiente. Si alguien tiene preguntas antes, entonces, de tal manera que me puedan hacer, entonces, y puedo, le respondo en el momento. Nada, profe, por el momento todo bien. ¿No hubo ningún inconveniente con relación a la plataforma? No, profe. No. Entonces, comparto con ustedes nuestra actividad de la fecha. No le vaya a molestar a su hermano que yo voy a la casa ahora, ¿bueno? Acá ya está mi profesor. Les voy a pedir que puedan tener su micrófono desactivado para que podamos con más tranquilidad trabajar, ¿está? Bueno, la actividad de hoy es el rol de la didáctica y sus elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la capacidad de formular los fundamentos de la didáctica de la educación, analizar histórica, epistemológica y críticamente el objeto de estudio de la didáctica. Y dentro de lo que es el desarrollo, entonces vamos a ir dando lectura de lo que es esto y a la vez, verá, ir aclarando en el transcurrir de la exposición correspondiente. Ya directamente, verá, entramos en la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica. Acá tenemos los objetos de estudio de la didáctica. Tenemos la enseñanza en primer lugar. Hay pedagogos que tienen el aprendizaje, hay otros que dicen que el objeto de estudio son los procesos de enseñanza con el aprendizaje en sí, otro el proceso de enseñanza-aprendizaje, el otro es el proceso educativo, el currículum. Y existen otras corrientes también que defienden otra postura. Nosotros aquí vamos a tratar de escudriñar, de ir estudiando, ¿verdad?, estos 6 que tenemos aquí. Y cada una de ellas vamos a ir viendo, ¿verdad?, quiénes son los que componen, ¿verdad?, la lista de pedagogos que
defiende estas corrientes. Tenemos la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica. Entre los investigadores que consideran a la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica, encontramos a Stoker, que dice que esta ciencia trata de los principios, fenómenos, normas, preceptos y leyes de la enseñanza, sin reparar en ninguna asignatura específica. Por eso que habla del objeto de estudio, la misma enseñanza, la enseñanza en sí. Dice más, visualiza la didáctica como una ciencia del proceso de enseñanza sistemática. Sacristán refiere a la didáctica como una disciplina científica cuyo campo de acción es servir de guía a la enseñanza. Ahí esa disciplina científica, campo de estudio, va dentro de la ciencia, y el servir de guía a la enseñanza es una técnica que vendría a ser un arte en sí nuevamente. Vasco cree que la didáctica es parte del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la enseñanza. Para Camilloni, escribe que la didáctica es la teoría de la enseñanza cuyo centro de atención es precisamente eso, teoría. La enseñanza, para Medina, él opina que la didáctica estudia y fundamenta la actividad de la enseñanza. Y Díaz concibe a la didáctica como una ciencia interdisciplinar que tiene como campo de estudio la enseñanza en todas sus particularidades. O sea que en este primer enfoque, todos estos autores, pedagogos internacionales, nos dan la pauta de que lo más importante dentro de todo proceso es la enseñanza. Si no enseño, no va a haber quien aprenda. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y cómo enseño? ¿Cómo van a aprender esa gente? O sea que descargar mi enseñanza en un ser que pueda asir de ella y hacer parte de su vida social, de todos esos conocimientos que se le ha transferido. Después tenemos el aprendizaje como objeto de estudio de la didáctica. Se contrapone a la enseñanza esto. Son menos los estudiosos que opinan que el aprendizaje es el objeto de estudio de esta ciencia. Asegura Timone que la didáctica le corresponde comprender y guiar al aprendizaje integrador de la cultura. O sea que lo más importante para esta corriente es que llegue el discente, llegue el alumno a comprender lo que va a ser su campo de acción social allí. Nerichi dice que su objeto de estudio consiste en garantizar con normas y procedimientos el aprendizaje de manera eficiente. O sea que aquí entra a tallar, verá, todas las normativas correspondientes, las disciplinas internas, que es importante para que haya y se produzca el aprendizaje. Entonces, ya tenemos dos pedagogos más que hablan, ¿verdad?, del objeto de la enseñanza, cuál es el aprendizaje en ti. Ahora pasamos al siguiente. Los procesos de enseñanza, aprendizaje, los procesos de enseñanza, aprendizaje como objeto de estudio de la didáctica. O sea que un Big Bang de la acción educativa, de la acción enseñar y educar, tanto que corresponde al docente como al discente el trabajo. Entonces, varios autores definen a la enseñanza y al aprendizaje como objeto de estudio de la didáctica, en conjunto, por supuesto, y al hacerlo asumen que son procesos diferentes. Entonces, voy a mirar un poco acá si hay personas que están esperando. Bien, sigo con mi ponencia. Entonces, el aprendizaje plantea
No me hiciste. Es Entonces el es complicado. aprendizaje que se plantea, que se busca interno Así que vamos a mismo hablar en la del semana. alumno. Realmente hacer tu tarea como corresponde, no me deja ni un ítem mi hija. ¿Qué pasa? Puedo seguir, ¿verdad? El aprendizaje plantea, es interno del alumno, de naturaleza sociocognitiva. Sociocognitiva viene a ser el conocimiento social que puede la enseñanza producir en el alumno en sí. Entonces, aquí Maillard plantea que la didáctica estudia, estamos con Cromer, que opina que el estudio de la didáctica se centra en el estudio del arte y de la ciencia de enseñar y en el aprendizaje en sí. O sea que se produce una interacción entre arte y ciencia para enseñar. Enseñamos entonces como un arte y compartimos las bases teóricas de esa enseñanza por ser ciencia la didáctica. El proceso de enseñanza, pasamos al cuarto, el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio de la didáctica. El anterior era los procesos. Atiendan bien, ahora es solamente el proceso en singular. Vemos esto con más representatividad entre los estudiosos de este tema. Esta es una tendencia definida por Cansaner y Neri, quienes afirman que la didáctica en su sentido más amplio se refiere a toda investigación acerca del proceso enseñanza-aprendizaje como único. En este caso, Maillard plantea que la didáctica estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de conseguir la formación intelectual del alumno. Sevillano asegura, interpela en su investigación, que esta ciencia guía de forma intencional el proceso de optimización de la enseñanza-aprendizaje. No meros conocimientos como los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que internalice, que haya una metacognición en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sería el objeto final de la didáctica. Si no ocurre aquello, entonces no podemos decir que hubo enseñanza, y aunque hubo enseñanza, no hubo un aprendizaje, o no hubo un Big Bang de la educación en sí. Bien, entonces pasamos al proceso educativo como objeto de estudio de la didáctica, que viene a ser otro objeto. ¿Quiénes y cómo, de qué manera los procesos de estudio son tenidos como objeto de estudio de la didáctica? Los estudiosos que asumen el proceso educativo como objeto de estudio de la didáctica son influenciados por Álvarez, quien afirma que la didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente educativo, sistema organizado y eficiente, ejecutado sobre fundamentos teóricos y por personas especializadas o por personal especializado dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela. La preparación, en este caso, sería del hombre o de la persona para la vida. Es una metacognición más fuerte, más verosímil, la que se busca con este objeto de estudio. Proceso educativo como objeto de estudio de la didáctica. Tenemos también el currículum como objeto de estudio de la didáctica. Ubica el currículum, todo aquello que se plantea a nivel nacional, a nivel institucional, a nivel departamental, comunitario, todo aquel currículum nacional planteada y que busca la clase de hombres, la clase de mujeres en el país,
como objeto de estudio de la didáctica no es una tendencia mayoritaria, pero sí se busca. Hay quienes defienden esta teoría. El estudio teórico reveló que un número menos significativo de autores lo hacen. Acá tenemos que Esteban Ranf considera que la didáctica es un campo de conocimiento y de investigación que tiene su origen y razón de ser en los problemas de diseño, desarrollo y evaluación del currículum y en un perfeccionamiento que mejore la educación a través de la innovación curricular. Maillard también expresa que la didáctica se ocupa de los procesos que tienen lugar en un contexto curricular o institucional, en las mismas instituciones y en las mismas situaciones susceptibles de planificación y de desarrollo, como corresponde. O sea, que un pedagogo que se siente en un escritorio, en comunidad, a plantear una nueva currícula para la educación, ahí está planteando objeto mismo para qué clase de hombre y mujer en adelante se quiere tener, una proyección respectiva, que no está mal, verá, plantear como objeto mismo de una didáctica respecto a lo que es la educación en sí. Solo que en Paraguay nosotros más bien nos adentramos en el objeto didáctico como el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que en nuestro quehacer diario como docente, más bien nosotros nos adecuamos a todos aquellos pedagogos que piensan que el objeto principal de la didáctica es la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, más de una didáctica y de un objeto de estudio, dice este capítulo, y es lo que nos plantea muchas veces, ya sea las universidades o las instituciones de educación superior, tratar de buscar con nuestra propia creatividad, vincular y relacionar a todos estos objetos y hacer que nuestra didáctica sea más dinámica y sirva verdaderamente a que nuestra sociedad, ¿verdad?, tenga personas cultas, personas mejores, más éticos, y que podamos ir mejorando así la salud social en nuestro país. Para eso es la didáctica. La didáctica es enseñar para que haya un aprendizaje correcto de lo que se está queriendo institucionalizar en el ambiente. De hecho que muchas veces se aprende, se comprende, y lo que hace falta es practicar también. ¿Está? Entonces hasta aquí tenemos las funciones de la didáctica, que van a leerlo ustedes, ¿verdad? Voy a tratar de poner un poquito más grande algunas cositas, voy a ir leyendo acá, dice, organización de tareas para hacerla más eficiente y lograr el desarrollo del proceso. Esa es una de las funciones inherentes de la didáctica en sí, que en el proceso, y hoy día se habla mucho de la evaluación por proceso, procesualmente. Entonces, hacer que esa tarea que el alumno va internalizando a través de estudio, ya no más memoria, nada de memorístico, sino que buscar que esas teorías leídas, esas teorías razonadas, pueda llevarse a la práctica diaria en la sociedad. Estimular y motivar a los alumnos para que estudien, aprendan con eficacia, modifiquen su actitud y mejoren su modelo de actuación. Ya no ese proceso de que si no aprendes vas a tener tu 1, vas a tener tu reprobado, sino buscar en el alumno que está
con nosotros interactuando, conectándose, o está en aula, cuando volvamos al aula, darle ese valor motivador de haber tenido la posibilidad o la renuncia para poder estar en una clase y conocer algo más de la realidad social. El siguiente, dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en un clima sociopsicológico valorable. Es ahí donde entra a tallar la motivación y la preparación del docente. El docente debe buscar en todo momento sociológica y psicológicamente que el alumno esté motivado a seguir la clase, motivado a seguir el desarrollo del proceso, y si de alguna manera no está comprendiendo, de qué manera se le puede volver a ayudar para que pueda lograr nivelar a los otros alumnos. De hecho que no vamos a buscar la inteligencia para una materia sea igual para otra. Hay que buscar siempre diferenciar lo que se llama inteligencia variada, múltiple, y tratar de ver si aquel alumno que no me ha podido hacer algunos trabajos sociales, de socialización, no habla, de qué manera está resolviendo ecuaciones matemáticas, por ejemplo. Entonces es importante que yo valore la inteligencia o el rango de inteligencia que está teniendo el alumno en su quehacer diario, que eso es lo que va a potenciar después en la sociedad y en su vida. Sin desmerecer que la socialización es muy importante, ¿verdad? Muy importante en este sentido. Guiar a los estudiantes en su aprendizaje asegurando la comprensión y la asimilación, analizando las causas y sus dificultades y abriendo nuevas perspectivas desde el punto de vista cultural. Es importantísimo la función didáctica de hacer que el alumno de por sí trate de agarrar de la cultura donde está expresándose, verá, todos aquellos conocimientos. Porque la teoría que me puede dar un francés, un inglés, no debe ser tan diferente a la cultura que está teniendo mi alumno de la ciudad de Limpio, mi alumno de Asunción, solamente que tiene una cultura diferenciada que tengo que tratar de buscar y adecuar. Para eso están las adecuaciones institucionales, las adecuaciones que pueden hacer el docente, de tal manera que comprenda el alumno y no andar con aquellas ideas de que muchos de los conocimientos que tienen o la cosmovisión de otra cultura no está inserta en la cultura paraguaya o en la cultura guaraní. Mucha gente inclusive le niegan esa posibilidad científica al idioma guaraní. Y el idioma guaraní es muy rico en cosmovisión y tiene todo el derecho, como cualquier otro idioma universal, de tener sus propias verjas científicas, de tal manera que la persona que pueda expresarse se pueda expresar con sentido cultural en ese idioma. Conducir a los estudiantes hacia el aprendizaje desarrollador, superando la barrera del pseudo aprendizaje. Que no se quede en el hecho de decir, ya quiero terminar para descansar. No, termino para empezar algo nuevo. Todo siempre es algo nuevo. Ningún profesional me va a decir que terminó su estudio. Día a día estamos estudiando. Yo, para estar con ustedes hoy, desarrollar con ustedes estas clases, yo tuve que estudiar nuevamente. Tengo que investigar, tengo que comprender lo que estoy dándoles a ustedes. Entonces, el estudiante también necesita eso. Necesita que se le motive
a que supere esa barrera que tiene, ¿verdad? De que terminó su estudio y está solamente el aprendizaje, solamente el título, sino que hay que proyectarse a la sociedad. Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y utilizar esa información en función del aprendizaje desarrollador. Este aprendizaje desarrollador en la jerga paraguaya significa aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo, que lo que yo he aprendido pueda aplicar a la realidad social. Asegurar la integración y la consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sus resultados sean duraderos. Comprobar y valorar con objetividad los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. Hasta ahí entonces nuestra actividad teórica de la fecha. Ya seguro que los que estuvieron ayer y los que han podido mirar el trabajo ya habrán interactuado, ¿verdad?, sobre la tarea, la actividad que tenemos. Entonces es de la misma manera nuevamente. Tratan de completar acá en el trabajo, en la actividad, y después alzan en la plataforma, ¿verdad?, con relación a la tarea que hemos compartido hoy. Bien. Si tienen algunas preguntas, por favor. Lauri. ¿Alguien tiene algunas dudas o se aclaró todo, se comprendió la clase? Profe, ¿te puedo Buenas preguntar algo tardes. para salir? Perdón. Le doy Habla a nomás, Wilma. compañera. Sí, le doy a No, Wilma. no te preocupes. Wilma, Habla, bueno. Wilma. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, nomás, buenas tardes. Profe, quiero nomás salir de la duda porque hablaste ya esa parte, pero no me quedó claro. Si mañana me preguntan si la didáctica es un arte, es una ciencia, ¿con cuál me quedo en realidad? Porque dijiste que es arte y ciencia a la vez. Sí. Es una conjetura, ¿verdad?, que se sigue tratando de investigar. Hoy día va dentro de la ciencia y dentro del arte también. Dentro de la ciencia por el hecho de que tiene métodos, técnicas, ¿verdad? Todo completo, sus teorías basadas en teoría, pero en el momento en que voy a estar ante el alumno, necesito más Es un arte, ser artista. Así mismo. Entonces, ciencia y arte a la vez. ¿Respondí Entiendo. a tu pregunta? Totalmente. No, por si acaso en algún momento dado me ponen una pregunta. ¿La didáctica es ciencia o es arte? Ahí me voy a... No, y ahí ya baja. Más Cada quien después va a tener su propia respuesta forma de explicar. como profesional respectivo. Pero hoy día, teóricamente es ciencia y prácticamente es un arte de enseñar. Excelente, profe. Gracias. Gracias. Adelante, Leti. Leticia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Muy Profe, bien. tengo una pequeña duda, vamos a decirle, en el sentido de lo que estabas hablando, justamente también en concordancia con lo que dice la compañera Wilma por el tema del arte. ¿Cuál sería el método más práctico o más certero para poder llegar a captar la atención de los alumnos en el momento en el que estemos enseñando, por ejemplo? Porque en mi caso, por ejemplo, como ya tengo una carrera de grado, habían profesores que no me sabían llegar o no me sabían llenar completamente en base a la teoría y propiamente a la práctica. Ya. Mira, Leticia, es una pregunta muy técnica. Voy a tratar de responderte de la manera en que yo suelo responder responder con las interrogantes que suelo tener con alumnos de esa categoría, ¿verdad? De esa forma. De hecho, que cuando el alumnado no me está comprendiendo, es porque estoy tratando de o volar muy alto como docente, o de repente no estoy bajando, ¿verdad?, en el nivel real
en que está mi alumno, el alumnado en sí. Muchas veces tenemos una heterogeneidad de alumnos por la que yo tengo que comenzar a enseñar, importando poco la individualidad. Pero va a llegar el momento en que sí o sí necesito individualizar 2 o 3 alumnos potenciales, ¿verdad? Y necesito también el alumno que no está en ninguna condición de también tratar de captar la atención de tal manera a que pueda tener yo un dominio propio del grupo y poder lo poco darle en esos momentos. Una vez que ellos capten la confianza a mi persona, entonces va a ser mucho más fácil con 2, 3 minutos, 10 minutos de enseñanza que le pueda yo dar todo lo que quiero que aprendan, ¿verdad? Pero antes, cuando el alumno no está en condiciones de escucharme o no tiene el interés de estar en mi clase, es imposible que yo llegue a ello. Por eso es importante individualizar primero. Una individualización de la situación a través de una diagnóstica y también, ¿verdad?, la individualización de quienes son líderes en el grupo. A esos líderes yo capto y capto a todo el alumnado. ¿Está, Leticia? Está, doctora, agradecida. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algunas dudas respecto a al planteamiento de la plataforma? ¿Está todo bien? ¿Están comprendiendo aquellos que entraron por primera vez? ¿Marie? ¿Cómo estás, profe? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. No, nada, solamente quería acotar algo referente al comentario de la compañera Leticia, Ya. que hoy en día como es exigente tener la carrera terminada de didáctica para poder enseñar, yo tuve la oportunidad de poder enseñar hace 2 años atrás y es muy importante a la hora de captar la atención de los alumnos. A mí particularmente me servía mucho cuando hay interacción entre los alumnos. De esa manera, cuando se le hace a todo el grupo participar de la clase, entonces ahí es cuando hay captación de la totalidad. Siempre hay uno que se pierde en el ambiente, pero el 90% del alumnado capta cuando hay participación de todos. Se hace una charla, así como estamos haciendo ahora por este medio, ¿verdad? Nosotros escuchamos lo que vos estás enseñando, podemos compartir nuestras ideas, qué nos parece, qué no nos gusta. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de aprender hoy en día particularmente. Gracias, María. ¿Comprendida, Leticia? Ya. Paso con Gabriel Paredes. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Con respecto a la tarea que hay que hacer, mi pregunta es lo siguiente. En este Word que usted pasó, ¿hay que subir el mismo Word completado sin la primera parte o con la primera parte incluido? No hace falta la primera parte. Le sacan la información y ponen sus nombres. Lo que sí quiero que pongan sus nombres y alcen a la plataforma, porque después nosotros esos colocamos dentro de su historial en la universidad, entonces es necesario que tengan sus nombres respectivos.
O sea, lleva el título ahí que dice Guía de Actividades número 1, Sí. del 13 de Primero, octubre, no, alumno fulano de tal, docente, y hasta ahí. El resto le sacamos todo. exactamente. Y después la actividad para el día y todo completado ahí. Así mismo, Gabriel. Sí. Está. Gracias. Pasamos con Nilda Isfram. ¿Me estás escuchando, Nilda? Profe, una pregunta, no soy Nilsa. Daría, sí. Profe, ¿la tarea se puede enviar los dos juntos? ¿O por separado usted quiere? Por separado. No, tenemos para la actividad del primer día, tenemos aparte. De ayer tenemos Ah, para el bueno. 15, y de hoy tenemos para el Sí, está 14. bien. Es día diferente porque son puntajes diferentes. ¿Verdad? Son puntajes diferentes que se va a ir cotejando. Ya sumamos 20 puntos hasta hoy, ¿verdad? Y con la participación al foro que van a ir haciendo en el día de ayer, ¿verdad? Que pueden ir viendo durante el transcurso de la semana. ¿Alguien más? Gabriel, ya hablo. ¿O querés hablar? Alzaste tu mano otra vez, Gabriel. No, en realidad pregunté nomás ahí por mensaje qué es lo que hay que hacer en el foro. Sí. Y en el foro en sí, en el primero sí hay algunas dudas o preguntas. Y en el otro es su presentación de quién sos, qué curso estás desarrollando, cuál es tu expectativa en el curso. Y de repente verás dónde vives, tu familia, en qué trabajas, para conocernos un poco. Ah, bueno, ya entendí, gracias. Ya. Buenas No, tardes. ¿sí? ¿Nilsa? ¿Me escucha, profesor? Sí, Nilsa, sí, Nilsa. Nilda. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, antes que nada, ayer gran parte de la clase no tuve audio, creo que fue un problema de internet que tuve, pero estuve leyendo la clase de ayer, muy interesante, y también ahora sí, hoy he podido participar sin ningún problema. Antes que yo, justamente los compañeros estuvieron preguntando de la forma de presentación del trabajo, nada más era esa la consulta y me parece bastante buena la clase y una de las compañeras también mencionó que justamente el dinamismo es muy importante para nuestra carrera. Me ha también tocado muy de cerca ayudar de repente en alguna cátedra, algún docente, y me he dado cuenta que la participación de los alumnos es muy importante para justamente esta carrera que estamos teniendo, ¿verdad? Está Nilda, gracias. Muchas Bueno, gracias, profesor. ¿hay otra pregunta más? Si no, entonces ya les dejo libre para que puedan trabajar ustedes en la plataforma y nos volveríamos a ver el martes a las 18 horas con la reunión sincrónica en Zoom. Noris, Profe, buenas tardes. buenas tardes. La consulta era con relación al ensayo que hay que escribir. Sí, ¿Eso es, también lo alzamos como parte de la tarea o en el foro? Ahí nomás, también como parte como parte de la tarea. de la tarea, sí. Y Dentro de... un ensayo, ¿verdad? Que no sobrepase las 700 palabras, por favor. Pequeño de una hoja, donde ya entre la introducción, el desarrollo y la conclusión de lo que ustedes puedan expresar al respecto. Con relación a lo que hace a la enseñanza de la didáctica. Sí. Acá, segunda actividad, aquí les voy a... Dice, escriba un ensayo. ¿Están viendo ustedes? Hola. Sí, Sí, profe. Sí, ¿Están sí, viendo? estamos viendo. Escriba un ensayo de una hoja en donde presenta tu parecer respecto al objeto de estudio de la didáctica.
No debe ser menor a 200 palabras, no cortito nomás lo voy a pedir. Ni superior a 250 palabras. Letras, tamaño. Aquí acá voy a tratar de colocarle bien. Ustedes ya después en sus trabajos. Tamaño, Teams, New Room. A ver. 12 espacio 1,5, introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿verdad? En lo más conveniente es que me envíen en Word. ¿Estamos? Ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema específico. Entonces, con relación a este tema, pueden agarrar la enseñanza de la didáctica o pueden enseñar, ¿verdad?, el objeto de estudio de la didáctica, que son lo que hemos tocado. Uno de los objetos de estudio que a ustedes les parezca más significativo para tocar. Dale, profesor. Está bien, profesor. Hoy entramos mucha gente, 24 estamos. Buena cantidad. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el martes entonces. Dale, profesor. Muchísimas gracias, agradecido. Muchas gracias, profesor. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.